Marta, qué gusto de que estés aquí conmigo, con nosotros, aquí en el Colmex. Tú has sido diputada independiente, has estado en el programa LEAD, la corte décima, lo que nos dio mucho gusto porque realmente eres muy activa, tienes una trayectoria muy interesante de organizaciones de la sociedad civil y empujar ahí proyectos y temas relevantes para la Ciudad de México en principio, pero en general, ¿no? Y además eres ex secretaria del Medio Ambiente del gobierno del DF, y yo quisiera, a reserva de que me digas, me amplíes un poco lo que haces o lo que quieres, si quieres ampliar tu presentación, pero creo que te voy a hacer dos preguntas o dos temas, voy a tocar dos temas que creo que son relevantes de tu personalidad actual o reciente. Una, por supuesto, tiene que ver con tu papel muy destacado como secretaria del Medio Ambiente. Me parece que quisiera yo destacar, por ejemplo, el Plan Verde. El Plan Verde que tú lanzaste en el gobierno como secretaria tiene por lo menos dos características fundamentales. Una, el tiempo. O sea, no era para el sexenio, era más allá del sexenio. O sea, digamos, la temporalidad del plan, y la otra, la transversalidad del plan. O sea, son dos aspectos absolutamente esenciales para que cualquier política se lleve a cabo. No hay política que se acabe en tiempo y en espacio en un momento dado, pues trasciende los tiempos. Entonces, bueno, el Plan Verde. Y otro aspecto que me parece fundamental, que todo el mundo te reconoce por eso, es porque andamos en bicicleta en la Ciudad de México. Pues esa es una cosa fantástica. O sea, andamos en bicicleta en Ámsterdam, en París, pero ahora andamos en bicicleta, no sé, 300,000, 350,000 usuarios andan en bicicleta todos los días en la Ciudad de México. Son dos aspectos fundamentales, son proyectos emblemáticos, es un proyecto emblemático, y otros más que quizá no hay tiempo para hacerlo. Y la segunda parte, pero ya vendrá. Ahorita tienes una proyección internacional, bueno, la tienes desde que fuiste secretaria, y esa proyección internacional de la gran Ciudad de México en un pacto de grandes ciudades, que es absolutamente esencial, porque como tú dijiste en algún momento en la introducción del Plan Verde, trasciende, o sea, no estamos aislados. Digamos, el efecto, el impacto de la contaminación y de las actividades que se realizan en la Ciudad de México, pues trascienden las fronteras nacionales incluso, y es internacional, es una escala internacional en la que estamos metidos como gran ciudad, pero también como humanidad, como urbanos, porque todos somos urbanos, casi todos somos urbanos, pero dependemos mucho del campo. Entonces, bueno, es un placer y te doy el micrófono. Gracias, Boris. Bueno, mira, creo que es interesante empezar por el tema del Plan Verde. En efecto, tiene algunas características que lo hacen un programa innovador, interesante, sobre todo para el sector ambiental, porque este tipo de planes se pueden hacer en cualquier área del gobierno. Puedes hacer un plan de educación, de salud, de seguridad pública, un plan económico, ¿no? En el caso del Distrito Federal, en la época de Marcelo Ebrard, él tomó, pues, como una de sus más altas prioridades, la agenda ambiental. Y la verdad, eso se debe a tu persona. Pues fue las dos cosas, o sea, uno puede ser muy entusiasta, también, ¿no? Puedes decir, ay, mi tema es el más importante y yo quiero ver quién te hace caso, ¿no? Claro. ¿No? De decir esto. Entonces, Marcelo tenía una trayectoria ya en gobierno en materia ambiental porque le tocó participar en la elaboración de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente. Entonces, desde ahí se sensibilizó, conoció de experiencias internacionales, le tocó estar en el gobierno cuando fue la crisis atmosférica del DF al principio de los 90s, y traía muchas intenciones de hacer cosas, y creo que por eso nos invitó también, ¿no? Un poco a colaborar con él en el gobierno de la ciudad. Entonces decidimos hacer un plan de largo plazo porque lo que habíamos visto es que muchas políticas públicas, como no se agotan en 6 años, dicen, no nos va a dar tiempo, entonces no se empiezan nunca.
porque como no se van a terminar, entonces las terminamos por posponer, no se comienzan. Entonces, el plan verde en principio tiene esa intención, ¿no? De ser un plan a 15 años, a un mediano plazo. Sí. Y la segunda cosa que tú dices, que sea transversal, es la primera vez que la ciudad tuvo un programa en donde todos los temas ambientales fueron planificados y presupuestados, evaluados, y se le dio mucho seguimiento, ¿no? Bueno, y reconocidos por todas las demás secretarías, los demás sectores, o sea, son los demás sectores que tienen que ver con aspectos ambientales, no es nada más la secretaría. Claro, el Plan Verde tiene más de 70 programas, exacto, metas, y de esos solamente la mitad eran competencia de la Secretaría exacto, del Medio Ambiente. La otra mitad, desde la Secretaría de Educación, Seguridad Pública para el tráfico vehicular en la calle, la de Educación, Cultura, bueno, eran 18 dependencias de la administración pública local las que tenían una o varias metas sí, o programas del plan. Fíjate, en teoría, en el papel, el tema es transversal. Pero una cosa es que el tema en el papel sea transversal y otra cosa es cómo lo implementas, cómo lo haces operativo en la política, cómo cumples metas transversales. Ese es un problema de administración pública y más aún si estamos pensando en ambiente y más aún si estamos pensando en una ciudad complicada, compleja, como en la que vivimos, ¿no? Sí, y la verdad, a nivel de convicción y de apoyo siempre fue muy bueno y el jefe de gobierno lo anunció desde el principio con enorme entusiasmo y aún con toda esa voluntad política, con toda la promesa que se hizo del plan, su ejecución fue muy compleja porque en el camino se empiezan a atravesar otras prioridades, o sea, y tienes que ir rellamando, recomponiendo otra vez muchos asuntos y cosas y al final se empieza a aflojar, todo el mundo se les empieza a olvidar otra vez y otra vez tienes que llamar al gabinete, recordar qué tienen que hacer. Entonces, la parte de esa de que todos los secretarios o los directores generales de algunas áreas clave del plan se involucraron fue un reto muy grande. La parte presupuestal, que ese plan siguiera teniendo presencia en la asignación de dineros durante todo el sexenio. Y lo más difícil también fue un poco el involucramiento de los demás fuera del gobierno, ¿no? La sociedad civil, los ciudadanos. Los actores sociales. Los empresarios, poco a poco, ¿no? Y ¿cuál es tu punto? O sea, ¿qué te gusta Mira, el plan verde tiene 7 ejes. Tiene el eje del aire, los residuos, la movilidad, la habitabilidad y el espacio público, el suelo de conservación. Se hizo un muy buen plan de acción climática y energía para la ciudad y todos, bueno, tenían sus metas, se evaluaron y todo. Yo destacaría, yo creo que 3, ¿no? Ecobici, bueno, ha sido un gran vamos éxito. a hablar de la bici al rato, ¿no? Porque a mí me gusta tu foto cuando andas en la bici. Fíjate que, híjole, bueno, fue muy difícil al principio porque justo nos decían lo que tú dices, ¿no? Pues es que las bicis son para una pequeña ciudad europea, o sea, ¿a quién se le ocurre poner unas bicicletas en una mega ciudad? O sea, ¿en qué están pensando? ¿Se volvieron locos o qué les pasó? Pero nosotros ya habíamos visto el éxito que tuvieron en París y en Barcelona, que aunque la verdad, toda proporción guardada, la Ciudad de México es bastante más grande y compleja. Pero educación vial. Y también, pero entonces, bueno, el reto era difícil, era un reto difícil por varias cosas. Uno, abrirle el lugar en la vía a un nuevo actor siempre es difícil, a quien sea. Tú dices, voy a meter un carril de Metrobús por acá y bueno, a ver, quita un carril de coches y otro medio carril y reconfigura todo pues la forma de movilidad, las vueltas, los semáforos. Es muy difícil. Ahora, si lo dices para las bicicletas, pues nunca falta quien piensa, no, pues a todos los van a matar en la calle atropellados o nadie anda en bicicleta, ¿para qué les dan tanto, no? Si los ciclistas no existen en el DF. Entonces eran muchos estigmas que vencer, pero solamente se pudieron vencer planeando muy bien, porque había una cosa muy, muy cierta y era que cualquier falla le daba en la torre a una iniciativa tan difícil de implementar. Delicada. ¿No? Imagínate los primeros 2 meses un atropellado de Ecobici o en el Muévete en Bici que se hiciera un caos vial alrededor de Reforma. Entonces,
La verdad le dimos su tiempo de planeación bastante a fondo, con gente muy capaz, a todo el programa de bicicletas, hicimos una estrategia de movilidad en bicicleta, el plan de ciclovías, el plan del sistema individual de transporte como es Ecobici, y la verdad, el éxito es así muy claro. Hoy la verdad ya vemos como parte del paisaje urbano esos ciclistas en Reforma. Afortunadamente se está ampliando también, ¿no? Ahorita, vamos a llegar ya a 20 millones de viajes en Ecobici. Sí, estamos a punto es el número de viajes diarios. Número de viajes no diarios, eso es el viaje diario en total de toda la ciudad. El viaje diario de todas las ciudades, sí, 20 millones. Pero ahorita vamos a llegar, 20 se van a cumplir 4 años, 20 millones en total. 20 millones de utilización de la bicicleta, bici, sí. O sea, se registra viajes en Ecobici. Porque también hay otros viajes en bici que pues, son a lo mejor. O sea, tú registras en la barra donde están las bicis una salida o una entrada, y eso es cada salida es un viaje. Un número. Y se tienen pues sus promedios de duración, sus distancias de dónde a dónde fue. Claro, en fin, ¿no? Hay más de 100,000 usuarios, ¿no? Aquí tenemos alumnos que han hecho trabajo de tesis, de maestría, que están muy metidos en la cosa de las bicis. Tenemos por lo menos 2 alumnos que son ecobicicleteros. Es magnífico. Sí. Y que ya han pasado 2 años de la actual administración y sé que pronto van a hacer ya una ampliación del sistema, ¿no? Sí. Ahorita el sistema tiene 4,000 bicicletas. Es un sistema mediano, yo diría, sí, pero la ciudad tiene para crecer ese sistema por lo menos 5 veces. Sí, fácil. Y creo que da para hacer un sistema, una alternativa de transporte público para la ciudad. Entonces, sí es un programa emblemático. ¿Sabes? Y hay otro aspecto que me parece fundamental, y es el civismo. O sea, el que haya ciclistas frágiles como están ahí, tú andas atrás de tu coche y te sientes, no sé, poderoso, pero un ciclista frágil, una señorita, un joven, un fulano ahí, es un cambio cívico en la forma de pensar el espacio público de la ciudad. Ese es otro aspecto, otro valor agregado. Pues tú lo dices como muy así, pero la verdad es que, por ejemplo, el primer año del sistema, el porcentaje de hombres y mujeres que utilizaban la bicicleta era de 75-25. Y el indicador de uso de mujeres de la bicicleta es muy interesante porque indica mayor seguridad. Si las mujeres usan la bicicleta, eso es un indicador de que el sistema es seguro, ¿no? Claro. Al final terminamos con un porcentaje de 60-40 y estoy segura que muy pronto puede ser 50-50, claro, porque el sistema es un sistema muy seguro. Nos dio también un gran orgullo en el tema de comunidad, porque analizamos otros sistemas de bici pública del mundo. Y veíamos mucho vandalismo, mucho robo de bicicleta y muchos atropellados. Y resulta que así como nos ven en la Ciudad de México, que somos un país subdesarrollado y desordenado y caótico y el tráfico, en fin, somos de los sistemas del mundo con menos incidentalidad, accidentes, mucho menos robo de bicis y vandalismo. ¿De verdad? Entonces, cuando tú ves que hay una marcha de cientos de miles de personas en Reforma y nadie te grafitea una cicloestación, es porque alguien siente que se va a hacer un autodaño haciendo eso, y por lo tanto quiere decir que el sistema ya se lo apropiaron, ¿no?, los ciudadanos. No te puedo decir que propongamos aquí en este tipo de reunión que vayamos a andar en bici. Sería buenísimo que nos lleváramos aquí a los camarógrafos que nos están tomando, a andar en bici, que nos siguieran y seguimos platicando. Otro proyecto dentro, perdón, mira, te interrumpí. Ese fue se nota mucho, ¿no? Es un programa muy notorio, ¿no? Hay otros programas, a mí, por ejemplo, mi preferido de toda la administración es el Mercado de Trueque. Es una iniciativa cultural para transformar la manera como manejamos los residuos en las casas. Y entonces esto consiste en lo siguiente, o sea, una vez al mes hablamos a la comunidad, a que los llamamos, hacemos una convocatoria, a que lleven, en principio empezamos en Chapultepec, en el bosque, sí, todos sus residuos separados, Tetra Pak, vidrio, metal, papel, cartón, residuos electrónicos. Yo he participado en eso, yo he llevado cosas. Bueno, pues entonces llega la comunidad, la gente ahí con todas sus bolsas,
se pesan todos los residuos, dependiendo de la equivalencia con el precio del residuo, se le dan unos puntos verdes en ese momento, unos papeles que son puntos verdes. Inmediatamente después, pues tienen un mercado, un pequeño tianguis de productores orgánicos, ¿sí? De Tláhuac, Milpalta y Xochimilco, que tienen todo su puesto muy bonito y los tienen sus precios en puntos. O sea, cambio mi desperdicio de electrónico por unos rabanitos. Verduritas, lechuguita, bueno, al final ya llevaban los productores ya productos un poco más elaborados, mole, quesos, miel. Entonces, a mí me parece muy interesante porque, en primer lugar, no manejamos dinero. No hay en el programa dinero. Todo va ocurriendo a partir de intercambio. Nosotros vendemos los residuos con ese dinero, más o menos, y un subsidio del 50% del gobierno se le paga a los productores, pero en la gente no hay dinero. Es un trueque, es un intercambio. Bueno, es muy interesante porque uno de los aspectos de la sustentabilidad, sostenibilidad es que tú movilices recursos locales. O sea, que no tengan un componente virtual de energético adicional, sino que no tengas que traer las hortalizas de 2,000 o 3,000 kilómetros, sino que aquí se fomente la posibilidad de hacerlo. Ese es otro aspecto importante. Sí, imagínate llegar con basura y llevarte verduras a tu casa, ¿no? La verdad, el simbolismo de eso y el trato directo con los productores, poníamos en todo el camino, pues la forma como se cultiva en Chapín, en Xochimilco, toda la lechuga y no sé, los rábanos, como tú dices, muy lindo. O sea, es un programa para mí que sí es de profunda conciencia. Sí, ¿no? Es interesante tu sensibilidad a la parte que yo creo que es la más difícil de cuestiones ambientales, es la cultura y la forma de cambiar el paradigma, o sea, la forma de pensar la vida urbana, la vida cotidiana en otros términos distintos a los que hemos estado pensando, de consumidores siempre, ¿no? Pues ¿sabes qué es de lo que más disfruté y me gustó mucho? Que la alianza con la gente. Porque en todos estos programas, por ejemplo, también cuando cerramos Reforma para el Muévete en Bici, el Mercado de Trueque, la Ecobici, siempre como que el gusanito y la duda era, ¿y quién rayos va a manejar estas bicicletas? ¿Y quién rayos va a separar un mes su basura, ir con sus bolsas en el metro, en el coche, en la bici, en el taxi o qué? ¿Quién va a hacer eso? Y resulta que son cientos de personas que lo hacen. O sea, y cuando el primer día llegaron 3,000 personas al Mercado de Trueque y se acabó el producto en 2 horas, y decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces se empieza a convertir en un problema, pero no quién viene, sino que aumente la cantidad de gente, y entonces es cuando más dices, no, es que sí vale la pena y tienes un quórum para hacer una política pública. ¿No? Es ciudadanía. Muy padre, o sea, yo creo, la verdad, yo le doy un gran mérito al chilango. De verdad, la gente en el DF hay para todo, ¿ok? Si tú llamas aquí y dices, voy a hacer un concurso de zombies en el momento de la revolución, te llegan 100,000 gentes disfrazadas. O sea, hay mucha gente dispuesta a hacer algo. No son el 100% ni todos, pero la masa crítica necesaria para ir transformando y moviendo a la ciudad en distintos sentidos existe aquí. Sí, fíjate, la vida cultural en ciudades muy desarrolladas es muy amplia porque muchas instituciones tienen extramuros, actividades extramuros, iniciativas locales, no necesariamente de parte del gobierno, sino de parte de organizaciones de la sociedad civil y todo. Esa es una vida cultural que favorece un montón de asuntos. No vamos a relacionarlo, lo podemos relacionar con lo que sea seguridad, pero no es ese el punto. Oye, Marta, me gustaría que me dijeras otro aspecto de tu... No lo hemos agotado, pero a lo mejor hacemos un programa especial sobre las medidas ambientales para una gran ciudad. Pero el otro es tu involucramiento y proyección que tienes internacional. Yo fui testigo de una reunión en donde hiciste que firmaran los Buenos Aires y Sao Paulo, ¿te acuerdas? Ahí firmaron un pacto con la Ciudad de México y ahí los tenías ahí a todos puestísimos. Pero el pacto ese de las grandes ciudades es importante. Fíjate que la literatura habla de
ciudad-nación, o sea, habla de las ciudades como los elementos cohesionadores de las relaciones internacionales, toda una serie de cosas ahí que se están transformando, porque más del 50, el 80% de la población del mundo vive en ciudades, es urbanita, o lo que sea. Ahora, el impacto de esto en el campo es tremendo, y bueno, pero ese es otro tema al que nos vamos a... Pero dime que es esa nivel internacional, ese plano internacional. Mira, durante la administración de Marcelo Ebrard en el gobierno de la ciudad, se hizo el plan de acción climática y se fue a presentar a muchos foros, y luego cuando ya se evaluó y empezamos a lograr las metas de reducción de emisiones, la ciudad empezó a tener mucho reconocimiento en esta materia y nos empezaron a invitar a muchos eventos sobre ciudades y cambio climático. Al final, en 2009, a la mitad del sexenio, fuimos a la COP en Copenhague. Y recordarás, ¿no?, que pues ahí hubo una gran desilusión y no pasó nada y no hubo un acuerdo de compromisos asumidos por los gobiernos nacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero en esa misma reunión, la alcaldesa de Copenhague invitó a varios líderes del combate al cambio climático en el mundo, invitó a Marcelo, invitó a Boris Johnson de Londres, al alcalde Bloomberg de Nueva York, estuvo Mazondo de Johannesburgo, estuvo Macri de Buenos Aires, fueron varios ahí, ¿no? Y entonces yo tenía muchos años de ir a las COPs y de ver este estilo ONU de negociaciones, de que es, pues yo no me muevo, y si me muevo tantito a ver si se mueve el otro, y yo mejor me echo para atrás y no, y porque si yo no me he desarrollado, o sea, así como la resistencia, es como una resistencia, y mucha burocracia para moverse buscando un acuerdo internacional en la materia. Y ahí fue donde sentí el enorme cambio de los alcaldes. Los alcaldes prácticamente en el panel se estaban peleando por ver quién era el que mejor había hecho todo, ¿no? Cuando vi eso dije, caray, aquí hay una fuerza política muy grande y una enorme energía hacia estos temas, ¿no? Y veías a uno diciendo, pues yo puse el congestion charge, como dijo Johnson, ¿no? Y no nos dijo Johnson también, me acuerdo muy bien, no nos hagamos, aquí estamos compitiendo a ver qué ciudad lo está haciendo mejor, ¿no? Y todos los demás, sí, ¿no? Entonces, de regreso a la Ciudad de México, sabíamos que la COP sería en México, la COP 16, y entonces organizamos una gran convocatoria a alcaldes del mundo para firmar el Pacto Climático Global de Ciudades. Entonces empezó con una iniciativa en donde queríamos tener a 30 de alcaldes de muchas ciudades del mundo, que vinieran 40 y firmaran en un gran evento, ¿no? Y cuando estamos planeando, pues ya sabes, la parte política siempre es muy ambiciosa, ¿no? Y la foto y los alcaldes, ¿no? Entonces yo le dije al jefe de gobierno, mira, no hagas una declaratoria más, porque en la próxima COP va a haber otra declaratoria de esa ciudad, y así. Entonces, ¿por qué no armamos algo en serio? O sea, una cosa que trascienda la coyuntura y podemos convencer a los alcaldes. Traducir las cosas, traducirlo a... Comprometerlos a reportar anualmente lo que hacen. Esa es una pregunta. Mira, yo creo que tenemos que hacer una reunión y hacer una especie de evaluación, si te invito a hacer eso, de qué ha sucedido, porque han sucedido muchas cosas. O sea, los países están atrás de las ciudades. Totalmente de acuerdo. Y es increíble cómo no los invitamos a tomarse una foto firmando una declaración política. No. Yo te invito a que firmes un compromiso de reducción de emisiones con respecto a tus propias fuerzas, voluntario, pero que vas a reportar cada año tu avance y cómo fuiste consiguiendo las metas que nos dijiste que te propones. Entonces cada uno presenta un plan y reporta anualmente. 138 alcaldes firmaron el 21 de noviembre de 2010. 138. Al principio mi mesa era de 40 y luego pues, pongan una mesa atrás más. Se hizo, no te acuerdas del evento, ya de verdad, eran puros alcaldes y ya no había ni auditorio para observadores, porque tuvo una gran acogida de los gobernantes locales. De la ciudad. Fue realmente un evento muy, muy bonito, muy padre. Y entonces de ahí surgió esa gran idea. Fíjate que me gusta mucho decir una cosa. No, en México hay muchas ONGs muy antiguas, muy exitosas,
y sobre todo muchos capítulos extranjeros de ONGs Sí. o organizaciones de fuera, ¿no? Que tienen el capítulo México. Sí, ¿no? internacional. Y nosotros pues somos una de las pocas organizaciones, por lo menos en medio ambiente, la única que nació aquí y ahora tiene en muchas ciudades A ver, una representación. yo lo busco. Pacto, ¿cómo se llama? Pacto Climático Global de Ciudades. Y hoy, lo busco en el internet. así tenemos Y puedo consultar. es www.mexicocitypact.org. Y entonces hoy somos 340 ciudades. Sí. De los 5 continentes y de 60 países del mundo que están involucradas en este nuevo mecanismo de diplomacia internacional. Y también una cosa muy interesante, no se supone que las ciudades no hacen diplomacia ni relaciones exteriores. Eso está pues solamente pues designado a los gobiernos nacionales. Y ahora resulta que estas iniciativas son una iniciativa de diplomacia internacional por una causa que la verdad es una causa maravillosa. El cambio climático es un fenómeno obviamente muy importante. Marta, no sé qué estás haciendo en Harvard, pero ahí está el tema para hacer un reporte, una tesis. Ahí está el tema. O sea, a mí me gustaría ponerle números a lo que significa estas ciudades, o sea, el compromiso de estas ciudades en el tiempo y cuánto realmente modifica la tendencia, ¿no? O sea, cómo modificó el business as usual. Sí, podemos. Cómo se ha modificado sí, las ciudades curvas. Podemos, sí, ¿no? Darle un bajoncito a la curva que va en ascenso enorme de emisiones. Y sobre todo también yo creo que aquí un poco la clave es no repetir los errores que se han cometido de negociación, pues que han la verdad impedido un acuerdo internacional en esto. Hay que hacer muchos incentivos. Sobre todo, ¿sabes qué? Me gusta mucho. Yo trabajo con alcaldes, ¿no? Esos son mis interlocutores hoy. Y son personajes, los que tienen esto en la cabeza, son personajes que tienen una ambición política muy grande, porque todos van hacia otro lado. Sí. Los presidentes ya terminaron de ir, ¿no? Sí. Ya se les acabó. Sí. Pero los alcaldes de ciudades fuertes tienen muchas ambiciones. Sí. Entonces, un poquito el orientar esa ambición política hacia causas como esta, ¿no? Que van a redituar mucho en sus ciudades, en su espacio público, en su contaminación, pero también en un fenómeno global como el cambio climático. Es muy estimulante, es trabajar pues en la parte positiva, ¿no? De la agenda política. Oye, se nos ha pasado el tiempo de una manera increíble. Creo que ya estamos el doble o el triple, ya me están haciendo señales aquí. Pero, mira, me parece que un tema que está ahí interesante, pendiente en el plano internacional, es eso de el peso que tienen las ciudades en este esfuerzo global de reducir las emisiones, decouple, como dicen, desacoplar la economía, ¿verdad?, de las emisiones. Entonces, Marta, yo te agradezco mucho. No hemos terminado, no, pero ya usamos el tiempo muy eficientemente. A mí me pareció interesante tus apreciaciones del papel que estás jugando y tienes un gran impulso, realmente tienes mucha energía tú misma para poder hacer todo eso. Entonces, espero que aceptes otra invitación. Encantada, muchísimas gracias. Bueno.